Muchos hemos escuchado el versículo, un versículo muy famoso de Mateo 5, 13 al 14, que habla acerca de cómo Jesús nos manda a ser sal y luz. Y una crítica que he escuchado acerca de homeschool es que si nosotros estamos sacando a nuestros hijos de la escuela, ¿cómo van a ser sal y luz? Y yo sé, todos tenemos formas diferentes de educar a nuestros hijos y aquí no estamos predicando una sola forma de educar. Hay muchas formas que son válidas, que son buenas. Nosotros hemos decidido lo que el Espíritu Santo nos ha guiado a hacer y yo los animo a que ustedes hagan lo que el Espíritu Santo los guíe a hacer. Pero quiero hablar hoy acerca de cómo ayudar a nuestros niños a ser sal y luz y cómo no enviarlos a situaciones para las que todavía no están preparados. Hola a todos, bienvenidos a Ketchup Couch. Este es nuestro podcast semanal, aunque ya llevamos muchas semanas sin hacerla, pero es nuestro podcast semanal donde nos sentamos en el couch, en el sofá, a platicar un poquito, a ponernos al día después de una semana ocupada. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cómo preparar a nuestros niños para los desafíos que van a encontrar en el mundo. Nosotros somos una familia cristiana, entonces hablamos mucho acerca de diferentes cosas que tengan que ver con crianza bíblica, con educación, con matrimonio. Tú me estabas contando algo interesante que habías visto acerca de la educación aquí en Estados Unidos. Sí, por ejemplo, hay un estudio se llama Lifeway. Ellos hicieron un estudio acerca de qué porcentaje de la juventud de los jóvenes cuando pasan la universidad dejan o abandonan el evangelio o abandonan su fe. Es que alrededor de 66% y es 2 de cada 3 niños o muchachos que están en la escuela, están en la iglesia, que no van a seguir su fe. Dice que hay diferentes razones. Una es por el trabajo, otra cosa porque se movieron a otro lugar, especialmente aquí en Estados Unidos, porque en la iglesia donde están no es lo mismo, o básicamente porque encuentran problemas acerca, y eso me parece interesante, encuentran problemas acerca de la parte social y política que se les ha ido enseñando en la iglesia, o que ellos creen que se enseña en la iglesia, comparado a lo que se les enseña en la universidad. Entonces viene ese choque tremendo. Y es importante porque uno se pone a pensar por qué hay ese porcentaje de muchachos que cuando llegan a la universidad no continúan en el evangelio, en la fe. Cuando uno se pone a pensar, uno puede pensar, bueno, ¿por qué es la razón? Y es que nosotros, por ejemplo, hemos visto, o uno empieza a mirar, muchas iglesias lo que han visto o tienen a los niños y jóvenes en un lugar como entretenimiento. ¿Sí? Tienen que hacer actividades para entretener, tienen que hacer, no que esté mal, pero se enfocan mayormente en ese lugar, ¿no? Que se enfocan en que tengan buenas relaciones con personas, pero la primera relación más primordial que tienen que tener es su relación con Jesús, que si ellos no tienen relación con Jesús, cuando ellos pasan a la universidad, pierden toda su fe o pierden todo eso porque nunca lo tuvieron. No es que pierden, sino que ellos solo iban a la iglesia porque estaban sus amigos, porque sus papás los mandaban, pero realmente nunca habían tenido esa entrega a Jesús o ese conocimiento real de verlo como a él, Señor y Salvador. Y estamos hablando acerca de sal y luz. Y antes de poder ser sal, nuestros hijos tienen que estar salados. ¿Qué pasó? No, que en Colombia salados es que les vaya muy mal. No, o sea, salty, tienen que saber a sal, sí, tienen que tener sabor. Tienen que tener sabor, estar salados. Sí. Bueno, ¿y cómo llegamos a esto? Y creo que algo que tú estabas diciendo, niños que estuvieron en la iglesia llegan a su adolescencia y ya no, es porque nunca tuvieron esas raíces fuertes. Y creo que ahí es donde es súper importante. Entonces, estábamos hablando al comienzo de la escuela, de que tienen que ir a la escuela porque tienen que ser sal y luz allá. Y, por ejemplo, mis hijas no están yendo a la escuela, están haciendo homeschool, pero todos los niños en algún momento van a enfrentar algo que va a desafiar lo que ellos han sido enseñados en su casa o en la iglesia o donde sea, sus creencias. Entonces, ¿cómo los preparamos para esos momentos? Un ejemplo que podemos pensar es un ejército. Nuestros niños realmente van a una guerra. La Biblia dice que van a una guerra espiritual, que nosotros no peleamos contra carne y sangre, pero contra los espíritus malignos. Entonces, ¿cómo preparamos a nuestros hijos para esos momentos? No los vamos a mandar a una guerra, a un ejército, no a la guerra sin estar preparados para sin la estar guerra, preparados, sin, ¿cómo se llama? Sin el equipo necesario, el uniforme, las armas, lo que tienen que armas, sí, sin las armas. Entonces, ¿cómo equipamos a nuestras protección solar? No, el armor, no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice eso?
La la armadura. armadura. Bloqueador solar. Entonces, ¿cómo equipamos a nuestros hijos con la armadura necesaria para enfrentar estos momentos? Y creo que aquí es algo que tú estabas hablando acerca de la iglesia, que a veces es entretenimiento. Realmente creo que uno de los problemas es que nosotros como papás hemos sido demasiado dependientes solamente de lo que nuestros hijos están recibiendo en la iglesia. Sí, y muchas iglesias tienen de toda la semana una Un hora. servicio, y Sí, un eso no servicio. es suficiente Son- para nuestros niños. Y bueno, y así tengan 2 servicios, tampoco es Ajá. porque cada servicio es por ahí una hora, mientras la música, mientras Ujú. comen, mientras hablan, viene siendo 30 minutos, mientras les dicen que se callen, se sienten, Sí, viene siendo 10 minutos. sí. El momento es que los papás tienden a pensar que como mi niño va a la escuela dominical o va a la Ujú. iglesia, Sí, va a estar entonces bien. va a estar bien. Esos son, Ujú. sí, la enseñanza que él Sí. necesita, el discipulado que él necesita. Pero pensemos, ¿cuántas horas está en una escuela? Y puede ser Sí. que esté en una escuela cristiana, una escuela Sí. privada, una escuela pública, sea la escuela que sea, pero va a enfrentarse a momentos difíciles. Ujú. Entonces, digamos, 30 horas a la semana que esté en la escuela, comparado con una hora que esté en la iglesia, o 30, Ujú. o la cantidad de horas que tú digas que esté en diferentes actividades. Sí. Entonces, que esté con otros niños, con otras personas, y una hora que esté Ujú. en la iglesia. Entonces, ¿cuáles van a ser las ideas o los pensamientos o las voces que hablen más fuerte Ujú. para Sí. nuestros niños? Sí, y súmele a eso uno el tiempo que están conectados al celular o Ujú, viendo videos, porque también eso es algo que decían también es que lo que está formando la cultura de los jóvenes y adolescentes de ese momento, de esta generación, es lo que están viendo a través de los influenciadores ujú, que están a través de las redes, porque ellos vienen siendo, así como para la gente antes, la persona que era su referente era el futbolista, el mejor futbolista, o el mejor deportista, o el mejor actor, como que eso era la forma que tenían ahora para los jóvenes, y esta generación es básicamente el influencer que se acomode a la persona que está haciendo en ese momento. O ujú, sea, lo que le va a comentar él viene siendo como palabra de Dios, si no tiene una ujú, palabra que le diga. ujú, total. Sí, entonces, y pues podemos hablar acerca de diferentes fuentes que están Ujú. recibiendo. Entonces podemos hablar acerca de la escuela o de la sociedad, social media, de Instagram, Ujú. de TikTok, de lo que estén usando en ese Sí. momento. Y podemos pensar acerca de esas cosas que son una fuente neutral, que es algo neutral. Ujú. Pero hemos visto con el tiempo y sobre todo Sí. ahora que esas fuentes que están recibiendo Ujú. no No son son, fuentes neutrales, no. están constantemente tratando de convencer a nuestros hijos acerca de sus Ujú. ideas, Sí. sus filosofías, sus ideologías. Entonces, si nuestros hijos no tienen un fundamento fuerte, raíces fuertes en la verdad de la palabra de Ujú. Dios, van a ser convencidos con Sí. esas palabras que van a estar Ujú. escuchando. Y es inevitable. Sí. De una de las cosas que uno tiene que pensar, si nuestros hijos, para que nuestros hijos tengan raíces fuertes, Ujú, nosotros como padres tenemos que tener raíces fuertes. exacto, Si sí. nosotros no tenemos raíces Un fuertes punto o disciplinas importantísimo. Ujú, cristianas o disciplinas, cuando digo disciplinas cristianas no son cosas que nos toque hacer por hacerlas, sino que ujú, hemos disciplinado nuestro tiempo, nuestras actitudes, nuestro cuerpo para buscar de la presencia de Dios ujú, y darle prioridad a eso. Si no lo tenemos como prioridad, nuestros niños no lo van a ver como prioridad. ¿Sí? Ellos ujú. no van a saber que en la iglesia o en cualquier lugar uno puede alabar a Dios, o en algún momento yo puedo orar por alguien, o en algún momento yo tengo que ver qué palabra decir en el momento adecuado. Y es porque sabe quién está presente alrededor de él. Exacto, sí. Entonces, ese es un punto que Ujú. también me parece muy importante. Decimos, ok, yo quiero que mi hijo vaya a la escuela a hacer sal y luz, o yo quiero que vaya a tal lugar a hacer sal y luz, yo quiero que vaya a sus actividades, a sus deportes y que sea sal y luz en ese lugar. Pero antes de enviar a nuestros hijos, a votar a nuestros Ujú. hijos al mundo a decir, vayan, prediquen, sean pequeños evangelistas, tenemos que pensar, yo estoy siendo sal y luz en el Ujú. mundo, o sea, mis hijos ven mi ejemplo, hablamos vez tras vez tras vez acerca de que nuestros hijos van a hacer lo que nos ven haciendo. Ujú. Entonces, si queremos que nuestros hijos amen leer,
tienen que vernos leyendo. Sí. Si queremos que nuestros hijos amen aprender, tienen que vernos con una pasión por aprender. Y si queremos que nuestros niños sean sal y luz, si queremos que nuestros niños hablen con las personas acerca de Jesús, si queremos que nuestros niños muestren el amor de Dios, el fruto del Espíritu en el mundo, a las personas que se encuentren, si queremos que nuestros niños oren por las personas, oren por los enfermos, primero tienen que vernos a nosotros haciéndolo. Y no es una que otra vez, porque nosotros sabemos que en los niños todo es repetición, es verlo vez tras vez, tras vez, tras vez. Es primero entrenarnos a nosotros, es primero mirarnos a nosotros y decir, ok, yo tengo que trabajar en este aspecto, porque yo creo que la mayoría de nosotros podemos trabajar en esa área. La mayoría de nosotros puede ser que no estemos siendo sal y luz al punto que deberíamos estarlo haciendo o que quisiéramos estarlo haciendo. Es decir, ok, primero, ¿qué ejemplo estoy dando y cómo puedo mejorar en esa parte? ¿Cómo podemos salir como familia a hacer esto? O sea, de la misma forma que estamos orando en casa, estamos leyendo la Biblia en casa, ¿cómo podemos entrenarlos a hacerlo? Muchas cosas de lo que aprendemos con nuestros hijos es, en inglés dicen como mano sobre mano. O sea, por ejemplo, si están cortando, entonces voy a tomar su mano en mi mano y vamos a hacerlo juntos. Si estamos escribiendo, voy a tomar su mano y mi mano y voy a ayudarle primero a hacer la letra A o lo que sea. Entonces, es de esa misma forma ir juntos para que juntos seamos sal y luz. Es más, uno se pone a pensar que pues, estamos hablando acerca de que ellos sean sal y luz en la escuela, ¿sí? Pero creo que ni siquiera nosotros, los padres, son sal y luz. De pronto son sal y luz más o menos en la iglesia, porque sirven, porque llegan Es temprano, cómodo. porque es cómodo, sí. Pero esa parte de salir y hablarle a alguien o de desarrollar una forma de cómo compartir con las otras personas es algo que es intimidante para los papás y que ellos piensan que de alguna forma alguien les va a enseñar a sus hijos a hacerlo. Pero es algo que nosotros como papás tenemos que tener la responsabilidad porque no solamente es para enseñarlo a nuestros hijos, sino es algo que nos compete debido a que es parte de lo que fuimos encomendados a hacer como seguidores de Cristo. ¿Sí? Es cómo compartir las buenas nuevas. Y las buenas nuevas de compartirlas no solamente ser buena gente con la gente, porque él no dice, vaya, sea buena gente, sino vaya y dígales, ¿sí? Entonces, en ese caso, uno se podría pensar en qué les debo decir. Y si vamos a pensar que nuestros niños, cuando están en la escuela o en cualquier lugar que están, uno tiene que ponerse a pensar qué es lo que está alrededor, qué es lo que está sucediendo. Estaba viendo acerca de un par de skaters que estaban hablando y generaron un grupo de como 12 adolescentes o que estaban comenzando ya en la universidad y les están haciendo preguntas abiertas acerca de diferentes cosas. Les preguntan acerca si ellos creían en fantasmas, porque ellos querían saber no solamente cómo le voy a vender el evangelio, sino quieren saber qué están pensando. Sí, a veces nuestros niños los ponemos ahí, nosotros también tenemos que pensar, si vamos a ponerlos en cualquier situación, qué está pasando alrededor, nosotros debemos volvernos también como investigadores de la cultura en la que nuestros hijos están, porque si nosotros vamos a enseñar a cómo ser sal y luz, tenemos que saber, bueno, qué es lo que está pasando alrededor, para que ellos tengan armas para hacerlo. De alguna forma que ellos vayan a esas batallas o a esos lugares teniendo a su disposición algo que cómo van a comunicar. Y si nosotros lo que hacemos es cada vez generalmente es alejarnos más y más y separarnos, que es lo que muchos hacemos es separarnos, aislarnos, crear nuestros grupos, hacer nuestros espacios pequeños de la gente que se comporta como nosotros, ignoramos qué es lo que está pasando y cuando nuestros niños se enfrentan a eso son extraños para eso y a veces al entrar a ese ámbito les parece entretenido, divertido, porque es diferente lo que hace cualquier niño. Entonces, para que nosotros como padres, nosotros pensemos, primero, estoy siendo yo sal y luz en mi trabajo, estoy siendo sal y luz en el transporte público, en lugares donde estoy, en el supermercado, estoy siendo sal y luz. Y en este caso, entonces, también es como, si estoy pensando que estoy entrenando a mi niño, que no son solamente la responsabilidad de la iglesia, porque la iglesia tiene el tiempo limitado para enseñarle y darle identidad acerca de Cristo, lo que está diciéndole. Entonces, ¿cómo analizo lo que está alrededor, lo que está sucediendo? Y empiezo a preparar a mi niño para esas batallas, para las discusiones. Que a veces la gente piensa entonces tengo que ponerme a hacer o estudiar apología para que mis niños tengan. Y es bueno saber algo, definitivamente,
pero no es lo esencial. Lo primero que uno tiene que aprender es que, como dije hace un par de momentos atrás, es ellos tienen que tener un encuentro con Jesús, una Exacto, experiencia exacto. personal, porque cuando ellos tienen esa experiencia personal, que no es solamente las disciplinas cristianas sin Ajá. Cristo, se Ujú. vuelve como lo que fue VeggieTales, que Sí, fue un montón exacto. de moral sin la palabra en el Sin centro. una Ujú, relación. Sí, algo también que estaba pensando, que estaba leyendo, es que tienen que notar la diferencia. ujú, Tienen que notar la diferencia entre la luz y la ujú, oscuridad. La luz que les presentamos, sí, porque la luz de la verdad de la Biblia es algo rico, es algo delicioso, es sí, algo deseable, pero a veces les presentamos una luz a medias, una ujú, luz que es puras reglas, una luz que es puro alejarnos de lo que ujú, tal vez parece divertido sin reemplazarlo con lo divertido que es ser ujú, cristiano, ser seguidor de Cristo. Entonces, es que ellos realmente conozcan, que tengan una relación sí, con Dios, que ese es el fundamento ujú, más fuerte, las raíces más fuertes que van sí, a tener, que tener respuestas que dar, que poder decir, ok, servimos a un solo ujú, Dios, que muchas veces hay como ciertas cosas que los niños repiten, lo cual es bueno, sí, no es malo, ujú, sino tener eso, pero también tener una relación real con Dios. Y les digo en casi cada video, pero para poder lograr eso, o sea, para que nuestros niños tengan una relación real con Dios, como padres debemos tener una ujú, relación real con sí, Dios, que es lo que estabas ujú, hablando, es realmente experimentarlo en nuestras vidas para que ellos lo sí, vean, lo quieran tener, se ujú, les antoje ujú. también tener esa misma relación. Sí, por ejemplo, algo que uno se puede poner a pensar es, porque nuestros hijos nos están escuchando todo el tiempo, Ujú, ¿sí? Si yo escucharía a alguien que ora como yo, ujú, realmente quisiera que me presentaran al Dios de lo que están hablando. ujú. Si uno Buenísimo. dice, porque mi hijo me está escuchando, Ujú, y si él, uno dice, realmente cuando, porque yo estoy hablando con Dios y es la forma en que yo me estoy relacionando con Él, ¿cómo lo están viendo ellos que son los que están con nosotros mucho tiempo? ujú. Uno dice, si a alguien le llamaría la atención o mi tipo de comunicación con Dios viene siendo limitada a Buenísimo. solamente a pedir cosas o Ujú, solamente a declarar cosas o solamente a hacer cosas obligadas, pero ujú. o más bien acerca de la comunión continua, que es Total, lo que habla. Cuando uno ve definitivamente. a Jesús caminando, hablando, o las oraciones de Pablo son una relación con Ujú, Dios, una palabra viva realmente, exacto, ¿sí? Que es algo exacto. que por eso vienen los discípulos y le dicen, pues enséñanos a orar porque Ujú, realmente aquí hay una relación. ujú, Había una maestra en Rema que ella nos hablaba acerca de, ella era la maestra de oración, decía, mi mamá era una persona que oraba mucho, decía, y cuando oraba mucho, no era que todo el tiempo estuviera orando, sino decía que en cualquier momento, ¿sí? Ella se disponía a hablar con Dios, ¿sí? Como que está en el momento y decía que de repente empezaba a hablar con Dios, que de repente empezaba a hablar de su corazón en ese momento ujú, y que la hija en ese momento decía, le parecía muy interesante ese ujú, tiempo, esa forma de que su mamá de un momento a otro saltaba a hablar con él como si estuviese ahí ya, empezó a recibir eso y de tal forma que empezó a impregnar eso, a buscar una relación con Dios, porque ujú, decía, el Dios de mi mamá no es un Dios de domingo, sino es una persona, es la persona que camina con ella todo el ujú, tiempo y que le habla y que la guía, ¿sí? ujú, Entonces, uno dice, si mis hijos están viendo eso, es lo que van a desear, si no, entonces realmente cualquier cosa es más entretenida, pero total. cuando Ujú, empiezas a escuchar que Dios mismo te habla, ¿sí? ujú, Empiezan a percibir, Dios me está dando estas palabras, esta guía, esta indicación, ¿sí? Esta ujú. presencia, esta llenura en estos espacios, es algo que nada más, como lo que dice este gozo que Dios me dio, El no mundo me lo no dio, me y como no me lo dio, no me lo no me puede puede quitar. cuidar. Sí, algo así. Esas eran Sí. mis pachangas. Y creo que es muy fácil, o muchas veces pensamos como mamás, que debemos despertarnos temprano antes que ellos para tener nuestro tiempo con Ujú. Dios. O tenemos que encerrarnos en el cuarto, en nuestro closet de oración, Sí, que hay veces para eso, hay sí. tiempo para eso, porque a veces es un poco más fácil concentrarse en Ujú, esos momentos, pero algo que yo he estado tratando de hacer y es difícil ujú, acostumbrarse a eso,
pero hacer esas cosas, mi tiempo devocional, mi tiempo de oración, cuando están ahí. Porque como hablamos, el ejemplo, o sea, que ellos nos vean teniendo nuestra relación, que nuestra relación con Dios no sea algo que guardamos para antes de que se levanten y después de que se vayan a dormir. Otra cosa que estaba pensando cuando estabas diciendo, que dijiste, pues, si yo escuchara o si yo me escuchara ahora, yo quisiera conocer a ese Dios. También podemos tomarlo si yo me escuchara hablar acerca de Dios o enseñar acerca de Dios. Podemos pensar acerca de, si haces homeschool y es durante tu tiempo de que hablan acerca de la Biblia, puede ser en ese momento, o si hacen un tiempo devocional por la noche o por la mañana con sus hijos o durante el desayuno, cuando sea. Pero el momento que ustedes toman para hablar acerca de Dios, pensar, si yo me escuchara hablar acerca de Dios o enseñar acerca de Dios o leer la Biblia, se me antojaría conocerlo más. Entonces también es pensar, ponerle sentimiento o pasión a esos momentos, que a veces si es por la noche estamos cansados, entonces leemos ahí pues por pasarlo, por hacerlo, por darle una tachita a esa disciplina espiritual, algo que sabemos que debemos hacer. Pero tratar de meterle esa emoción, esa pasión a esos momentos, creo que también es muy importante. Hoy estábamos haciendo, ¿qué hicimos? Yo leí un salmo, yo le dije a Abby, ok Abby, escoge un número entre 1 y 150. Sí, eran 150. Yo, escoge un número entre 1 y 150 y escogió, creo que fue 40. Era un salmo súper deprimente, o sea, ya saben, es como que uno deprimente y uno de alabanza, así son los salmos. Entonces era uno súper deprimente y les dije, párense, ok, yo voy a leer y ustedes van a actuar el salmo. Y fue muy divertido, o sea, las puse a actuar, pero hacer esas cosas, hacerlo divertido, que ellos vean que Dios, yo siempre les he dicho, Dios no es un Dios aburrido, Dios no es un Dios muerto, o sea, Cristo está vivo. Entonces, que nuestros hijos perciban eso en la forma que hablamos acerca de Dios, pero y cómo hablamos con Dios. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero queremos dejarlos con una oración. Siempre nos gusta cerrar orando por ustedes, entonces, hágale. Padre, gracias porque tú has visto, Señor, en los corazones de cada uno de nosotros que somos padres, la intención de reflejarte a ti, Señor, en la vida de nuestros niños. Padre, tenemos la ayuda de tu Espíritu Santo para enseñarles y revelarles el poder de tu gloria, el poder de tu amor, el poder de tu compasión, el poder de tu misericordia, el poder de tu gracia, que tú eres el que está siempre presente, que tú eres el que está siempre activo, el que siempre habla. Padre, gracias porque el Espíritu Santo nos ayuda en estos momentos en cómo enseñar a nuestros niños, entrenarlos con el ejemplo, que te conocemos a ti, que caminamos escuchando la guía continua del Espíritu Santo que nos lleva y nos muestra toda la verdad. Gracias porque empoderas y guías a estas personas que están escuchando para que ellos sean buenos padres y buenos educadores y buenos representantes y misioneros en sus casas, Señor, sin dejar sus casas en ese lugar donde tienen niños que escuchan, Señor, la palabra por primera vez. Allí, Señor, depositan palabras de vida eterna. Gracias, Señor, porque oran con pasión por sus niños, Señor, para que te conozcan y que tú seas revelado a ellos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén.